En mitad del océano, lejos de cualquier ciudad, casi 10.000 personas comen, duermen, trabajan, nadan, compran, se enferman, se divierten y producen toneladas de residuos dentro de una sola estructura de acero. El Icon of the Seas parece un crucero, pero funciona como una ciudad autónoma flotando sobre el agua. El Icon of the Seas pertenece a una categoría de embarcaciones que desafía la intuición. Un barco tradicional suele imaginarse como una estructura alargada, con algunos niveles sobre el casco y una función clara: transportar personas o mercancías de un puerto a otro. Este crucero rompe esa imagen. Su perfil se parece más al de un barrio vertical montado sobre una plataforma naval. La embarcación tiene cerca de 365 metros de eslora, una manga que supera ampliamente la de muchos edificios colocados de lado y una altura visible capaz de dominar cualquier puerto al que llega. Su volumen se mide en tonelaje bruto, una magnitud que describe el espacio interno del barco y no su peso real. El Icon of the Seas se sitúa alrededor de las 250.800 GT, una cifra que ayuda a comprender su escala. En términos prácticos, significa que dentro del casco existe espacio para camarotes, restaurantes, teatros, depósitos, cocinas, salas técnicas, centros médicos, lavanderías, talleres, tanques, conductos, ascensores y áreas enteras que los pasajeros jamás ven. La vida a bordo está dividida en vecindarios. Esta palabra no es casual. En una ciudad común, la gente distingue zonas residenciales, áreas comerciales, parques, centros de ocio y espacios de trabajo. En este crucero ocurre algo parecido, aunque comprimido y ordenado verticalmente. Hay zonas familiares, áreas de piscinas, sectores gastronómicos, espacios de espectáculos, cubiertas exteriores, jardines interiores y pasillos comerciales. El pasajero percibe esa organización como comodidad. La ingeniería la entiende como control de flujos humanos. Mover a miles de personas dentro de un barco exige algo más que escaleras y ascensores. Cada pasillo, cada escalera mecánica, cada puerta automática y cada punto de reunión tiene una función dentro de una coreografía logística. Si 7.000 pasajeros intentaran concentrarse en un mismo lugar al mismo tiempo, el barco dejaría de sentirse como un resort y empezaría a comportarse como una estación saturada. Por eso, la distribución de actividades se reparte la población por horarios, intereses y zonas. Mientras algunos desayunan, otros están en la piscina, otros duermen, otros desembarcan en excursiones y otros asisten a espectáculos. La tripulación funciona como el segundo sistema circulatorio. Sus movimientos son menos visibles, pero mucho más constantes. Cocineros, técnicos, camareros, limpiadores, oficiales, artistas, médicos, electricistas, mecánicos y personal de seguridad se desplazan por rutas internas separadas de las áreas turísticas. En los niveles inferiores existe una especie de avenida de servicio que atraviesa el barco longitudinalmente. En muchos cruceros de gran tamaño, estos corredores reciben apodos de autopistas internas, porque por ellos circulan carros eléctricos, suministros, equipos de mantenimiento, ropa de lavandería, basura clasificada y personal entrando o saliendo de turno. La separación entre mundo visible e invisible es una de las claves del sistema. El pasajero camina por salones brillantes, restaurantes iluminados y cubiertas abiertas. Debajo, el barco trabaja como una fábrica. Esa fábrica nunca puede detenerse por completo. Incluso durante la noche, cuando disminuye la actividad turística, se intensifica la limpieza, el mantenimiento, la reposición de alimentos, el lavado de textiles y las revisiones técnicas. La ciudad duerme por turnos, pero la máquina permanece despierta. En una ciudad terrestre, un fallo eléctrico puede afectar un barrio y recibir apoyo desde otra zona. En un barco, el fallo ocurre dentro de un sistema cerrado. El Icon of the Seas debe llevar consigo sus propias redundancias. Eso explica la obsesión por duplicar equipos críticos, dividir compartimentos, instalar sensores y formar a la tripulación para emergencias. Una población cercana a 10.000 personas en el mar requiere más que lujo. Requiere disciplina industrial. La paradoja de la Icon of the Seas es que cuanto más perfecta parece la experiencia de ocio, más complejo resulta el trabajo que la sostiene. El pasajero ve una piscina. La ingeniería ve toneladas de agua en altura, filtración, cloración, calefacción, bombeo, vibración, evaporación, seguridad, drenaje y consumo energético. El pasajero ve un buffet. La logística ve cadena de frío, inventario, almacenamiento, preparación, residuos, control sanitario, transporte vertical y prevención de desperdicio.
Cada elemento cotidiano es la punta visible de un sistema oculto. La vida de 10.000 personas en medio del océano comienza en la sala de máquinas. Allí, lejos de los restaurantes y las piscinas, el crucero se convierte en una central energética móvil. El Icon of the Seas utiliza motores duales capaces de funcionar con gas natural licuado, conocido como LNG, y con combustibles destilados marinos. El LNG se almacena a temperaturas criogénicas, alrededor de 162 grados bajo cero, porque sólo así puede mantenerse en estado líquido y ocupar menos volumen. La elección del LNG marca un cambio importante respecto a generaciones anteriores de cruceros, tradicionalmente asociadas al consumo de combustibles pesados. El gas natural licuado reduce emisiones locales como óxidos de azufre y partículas, lo que mejora la calidad del aire alrededor del barco y en los puertos. Sin embargo, la cuestión ambiental es más compleja. El LNG sigue siendo un combustible fósil y puede generar preocupación por fugas de metano, un gas de efecto invernadero muy potente. Por eso, el Icon of the Seas representa tanto un avance tecnológico como un símbolo de una transición incompleta. La energía producida a bordo no sirve únicamente para propulsar el barco. También alimenta una ciudad entera. Cada camarote necesita climatización, iluminación, enchufes, agua caliente y ventilación. Los restaurantes requieren hornos, cámaras frigoríficas, lavavajillas, sistemas de extracción y maquinaria de cocina. Los teatros consumen electricidad para sonido, luces, pantallas, escenarios móviles y mecanismos hidráulicos. Las piscinas exigen bombas, filtros y calefacción. Los ascensores suben y bajan miles de veces al día. Los sistemas de seguridad, navegación y comunicación permanecen encendidos sin interrupción. Un crucero de esta escala se comporta como un ecosistema energético. El calor residual de los motores no se trata simplemente como pérdida. Parte de esa energía térmica puede recuperarse para calentar agua, apoyar sistemas de climatización y mejorar la eficiencia general. Este principio es fundamental en ingeniería. Una máquina gigante produce calor aunque su propósito principal sea movimiento o electricidad. En un sistema inteligente, ese calor se captura y se reutiliza. En el Icon of the Seas, esa recuperación ayuda a reducir el desperdicio energético en operaciones cotidianas. El barco también está preparado para conectarse a energía desde tierra cuando el puerto dispone de infraestructura adecuada. Esta capacidad, conocida como shore power, permite reducir el uso de motores auxiliares durante la estadía en puerto. La idea es simple. Mientras el barco está atracado, puede alimentarse desde la red eléctrica local en lugar de producir toda la energía con sus propios generadores. La eficacia ambiental de este sistema depende de la fuente de electricidad del puerto, pero la tecnología reduce emisiones directas en zonas urbanas costeras. La propulsión moderna también cambia la forma en que se mueve una estructura tan grande. En lugar de depender únicamente de ejes largos, hélices fijas y timones tradicionales, los grandes cruceros actuales utilizan sistemas de propulsión orientable. En estos sistemas, las hélices pueden girar para dirigir el empuje con enorme precisión. El resultado es una maniobrabilidad sorprendente para una embarcación de cientos de metros. Un barco de este tamaño puede acercarse a un muelle, corregir su posición y desplazarse lateralmente con una suavidad que parece imposible desde afuera. En la proa, los propulsores transversales ayudan a mover la parte delantera del barco durante maniobras lentas. Estos equipos son esenciales en puertos estrechos, donde la velocidad debe ser mínima y el margen de error resulta pequeño. En mar abierto, la navegación depende de radares, sistemas satelitales, cartas electrónicas, sensores meteorológicos, comunicación constante y planificación de rutas. El puente de mando ya no se parece a la imagen clásica del timón de madera. Es un centro de control con pantallas, alarmas, consolas y sistemas integrados. La automatización no elimina la responsabilidad humana, la transforma. Los oficiales supervisan un flujo permanente de datos sobre rumbo, velocidad, profundidad, tráfico marítimo, viento, oleaje, consumo energético y estado de los sistemas. El capitán no conduce el barco como se conduce un automóvil. Dirige un organismo técnico donde cada decisión afecta a miles de personas, toneladas de combustible, horarios de puerto y seguridad operacional. El misterio físico más evidente aparece al mirar el perfil del barco. Una estructura de 20 cubiertas, cargada de piscinas, jardines, toboganes y miles de personas, parece demasiado alta para flotar con estabilidad. La respuesta está en la distribución de masas y en la arquitectura naval. Los elementos más pesados se ubican en la parte baja. Motores, tanques, generadores, plantas técnicas,
reservas, maquinaria y sistemas auxiliares. Esa concentración de peso bajo ayuda a mantener el centro de gravedad dentro de límites seguros. Además, el casco posee una forma diseñada para desplazar agua de manera estable. Un barco flota porque empuja hacia abajo una masa de agua cuyo peso se iguala al de la embarcación. La estabilidad depende de cómo se desplaza esa fuerza de flotación cuando el barco se inclina. Si el diseño mantiene una relación adecuada entre centro de gravedad, centro de carena y metacentro, la nave tiende a recuperar la verticalidad. La física hace posible lo que la vista duda. El balanceo se controla con sistemas de estabilización. Aletas retráctiles bajo el casco modifican su ángulo para generar fuerzas hidrodinámicas opuestas al movimiento de las olas. Tanques de lastre y sistemas de control ayudan a equilibrar pesos y corregir condiciones variables. El océano nunca desaparece. El barco simplemente usa ingeniería para domesticar parte de su movimiento. En medio de esa complejidad, el pasajero suele percibir solo un detalle. El vaso sobre la mesa apenas se mueve. Esa calma aparente es una victoria de la maquinaria invisible. Royal Caribbean afirma que sus barcos generan gran parte del agua dulce a bordo mediante la desalación. En el Icon of the Seas, se ha informado que alrededor del 93% del agua dulce puede producirse en el propio barco mediante plantas de ósmosis inversa y desalinización. La ósmosis inversa funciona empujando agua de mar a alta presión a través de membranas semipermeables. Estas membranas permiten el paso de moléculas de agua y retienen sales, minerales y muchos contaminantes. El proceso parece simple al describirse, pero exige energía, mantenimiento y control constante. Las membranas pueden ensuciarse, la presión debe mantenerse dentro de rangos precisos y la calidad final debe analizarse. El agua desalinizada suele remineralizarse para mejorar su sabor y cumplir parámetros sanitarios. Después entra en una red de distribución interna que alimenta cocinas, lavabos, duchas, lavanderías, bares, restaurantes, jacuzzis, piscinas y sistemas técnicos. La escala del consumo impresiona. Miles de personas se duchan, usan baños, lavan manos, piden bebidas, comen en restaurantes, utilizan piscinas y generan ropa sucia todos los días. A eso se suman las necesidades de limpieza permanente. En un crucero, la higiene es una cuestión operativa crítica, porque un brote gastrointestinal o respiratorio puede propagarse con rapidez en un ambiente cerrado. El agua limpia sostiene la comodidad, pero también la salud pública. El agua usada sigue otro camino. Los grandes cruceros modernos emplean sistemas avanzados de purificación de aguas residuales. Estos sistemas tratan el agua mediante etapas que pueden incluir filtración, procesos biológicos, separación de sólidos, desinfección ultravioleta y controles de calidad. El objetivo es tratar las aguas por encima de estándares regulatorios antes de cualquier descarga permitida o manejo posterior. En una embarcación que transporta a miles de personas, cada gota usada debe tener un destino controlado. La condensación del aire acondicionado también puede formar parte del aprovechamiento hídrico. En climas cálidos y húmedos, los sistemas de climatización extraen humedad del aire interior. Esa agua condensada, correctamente gestionada, puede utilizarse en procesos no potables como lavandería. La lógica es la misma que domina todo el barco. Cualquier recurso que pueda recuperarse reduce presión sobre el sistema principal. Las piscinas añaden otra capa de complejidad. El Icon of the Seas cuenta con 7 piscinas y un parque acuático de gran escala. En tierra firme, una piscina se apoya sobre suelo estable. En el mar, el agua de una piscina es una masa móvil ubicada a cierta altura. Esa masa debe filtrarse, calentarse, controlar su calidad química y comportarse de manera segura mientras el barco se mueve. Los ingenieros deben pensar en cargas dinámicas, drenajes, reboces, estructuras reforzadas y seguridad de usuarios. La paradoja del agua en el Icon of the Seas es que el barco la ofrece como espectáculo, pero la administra como recurso estratégico. Las piscinas, jacuzzis y toboganes muestran abundancia. Las plantas inferiores muestran disciplina. La misma molécula que aparece como lujo en una piscina suspendida puede haber pasado antes por membranas, bombas, sensores y tuberías ocultas. Esta autonomía hídrica explica cómo una ciudad puede alejarse de tierra firme sin depender de un buque cisterna siguiéndola. El barco lleva reservas, pero su supervivencia cotidiana depende de convertir el océano en agua útil. Esa transformación ocurre sin dramatismo, de manera continua, con el ruido sordo de bombas y maquinaria que los pasajeros rara vez escuchan. En una ciudad terrestre, el agua llega por acueductos. En el Icon of the Seas, el acueducto es el propio océano y la planta potabilizadora viaja dentro del casco.
La alimentación es una de las operaciones más difíciles de ocultar. En un crucero de gran tamaño, la comida debe parecer abundante, variada y disponible. Detrás de esa apariencia existe una logística parecida a la de un aeropuerto, un hotel masivo y un centro de distribución funcionando al mismo tiempo. Antes de zarpar, el barco carga toneladas de alimentos, carnes, pescados, frutas, verduras, harinas, lácteos, bebidas, café, huevos, condimentos, productos congelados, panes, postres y suministros especiales entran al sistema por muelles de abastecimiento. Cada caja debe registrarse, almacenarse y ubicarse en condiciones precisas. La cadena de frío no puede romperse. Los productos secos deben protegerse de la humedad. Los alimentos frescos deben rotarse para evitar pérdidas. Los menús deben coordinarse con la duración del viaje, el número de pasajeros, la ruta y los hábitos de consumo. En una travesía de una semana, el consumo puede alcanzar cifras enormes. Miles de desayunos, almuerzos, cenas, meriendas, cafés, bebidas y snacks se producen cada día. La diversidad aumenta la dificultad. No se alimenta a una población homogénea. Hay pasajeros de distintas edades, dietas, culturas y preferencias. Hay menús para niños, opciones vegetarianas, platos sin gluten, comidas rápidas, restaurantes de especialidad, buffets, cenas formales y servicio camarotes. Las cocinas principales funcionan como plantas industriales. En ellas, la preparación depende de brigadas especializadas. Un equipo corta verduras, otro prepara salsas, otro controla hornos, otro monta platos, otro trabaja postres, otro gestiona alimentos fríos. La seguridad alimentaria exige temperaturas exactas, superficies limpias, separación de productos crudos y cocidos, control de alérgenos y registros permanentes. El romanticismo de la gastronomía se apoya en una disciplina casi militar. El transporte interno es tan importante como la cocina. Los restaurantes están distribuidos en diferentes cubiertas, pero gran parte de la producción se coordina desde áreas de servicio. Elevadores internos, pasillos técnicos y zonas de montaje permiten que la comida llegue a tiempo. Un plato caliente debe llegar caliente. Un helado debe permanecer congelado. Una bandeja de buffet debe reponerse antes de quedar vacía, pero sin producir cantidades excesivas que terminen en desperdicio. El desperdicio alimentario representa uno de los grandes desafíos de cualquier crucero. La abundancia visual vende una sensación de lujo, pero cada alimento no consumido se convierte en costo, residuo y problema ambiental. Royal Caribbean ha desarrollado iniciativas para reducir ese desperdicio mediante sistemas de monitoreo, análisis de demanda e inteligencia artificial. La idea consiste en producir mejor, no simplemente producir más. Si los datos muestran que ciertos platos se consumen menos en determinados horarios o rutas, la cocina ajusta cantidades. La gestión moderna del buffet se parece cada vez más a una ciencia de predicción. Se analizan patrones históricos, ocupación, tipo de pasajero, clima, excursiones, horarios y preferencias. Con esos datos, los equipos de cocina calculan cuánto preparar y cuándo reponer. El objetivo es mantener la sensación de disponibilidad sin convertir toneladas de alimentos en basura. Aún así, siempre existen restos. Cáscaras, huesos, servilletas, papel, comida no servida, sobrantes de preparación y residuos orgánicos deben procesarse. En el ICANN of the Seas, la gestión de residuos incluye tecnologías de conversión de desechos en energía. Royal Caribbean anunció para este barco sistemas de pirólisis asistida por microondas capaces de convertir residuos sólidos en gas de síntesis, utilizable como energía en procesos a bordo y biocarbón como subproducto. Esta tecnología no elimina por arte de magia el impacto del consumo, pero reduce el volumen de residuos y recupera parte de su valor energético. La comida también revela la dimensión humana de la tripulación. Los pasajeros comen en restaurantes diseñados como experiencia. La tripulación cuenta con comedores propios, adaptados a una fuerza laboral internacional. En una embarcación con trabajadores de decenas de países, la alimentación del personal cumple una función adicional: mantener moral, salud y continuidad operativa. Un técnico cansado, un camarero mal alimentado o un cocinero agotado afectan al sistema completo. El ICANN of the Seas puede parecer un parque de diversiones flotante, pero sus cocinas muestran una verdad más profunda. Una ciudad se sostiene primero por su capacidad de alimentar a su población. En tierra, esa tarea se reparte entre supermercados, camiones, restaurantes, mercados y hogares. En el mar, todo se concentra en una cadena cerrada.
Cuando el barco zarpa, el margen para improvisar se reduce. Cada tomate, cada litro de leche, cada paquete de harina y cada kilo de carne forman parte de una ecuación calculada antes de abandonar el puerto. La abundancia que aparece sobre el plato es el resultado final de una operación donde nada debería quedar librado al azar. Toda ciudad produce residuos. El Icon of the Seas también. La diferencia es que una ciudad terrestre puede distribuir sus problemas entre vertederos, plantas de reciclaje, alcantarillas, camiones recolectores y redes municipales. Un crucero en medio del océano debe contener, separar, tratar, almacenar o transformar sus residuos dentro de un espacio limitado. La imagen turística de un crucero suele mostrar aguas turquesas, cubiertas limpias y restaurantes impecables. Debajo de esa imagen existe una realidad inevitable. Miles de personas generan basura cada hora. Botellas, latas, cartón, vidrio, envases, restos de comida, textiles dañados, aceites usados, residuos médicos, aguas grises, aguas negras y materiales de mantenimiento entran en circuitos diferentes. Mezclarlos sería ineficiente y peligroso. Separarlos permite reducir riesgos y recuperar valor. El reciclaje a bordo depende de salas especializadas. El vidrio puede separarse por color y triturarse. El cartón y el aluminio pueden compactarse en fardos para descargar en el puerto. Algunos residuos se almacenan hasta llegar a instalaciones autorizadas. Otros pasan por procesos de tratamiento dentro del barco. La frase tirar la basura no existe realmente en una ciudad flotante. Tirar significa mover a otro sistema, y ese sistema debe estar previsto. La normativa marítima internacional limita severamente lo que puede descargarse al mar. Además, la presión pública sobre la industria de cruceros ha aumentado durante años. Las compañías deben demostrar que sus operaciones reducen vertidos, controlan residuos y cumplen estándares ambientales. El Icon of the Seas nace en ese contexto. Por eso incorpora tecnologías que buscan reducir la cantidad de basura enviada a vertederos y mejorar la trazabilidad del residuo. El sistema de conversión de residuos en energía es una de las piezas más llamativas. La pirólisis asistida por microondas calienta residuos en condiciones controladas y con poco o ningún oxígeno. En lugar de una combustión abierta, el proceso descompone materiales orgánicos y produce gas de síntesis. Ese gas puede utilizarse como fuente energética para ciertos procesos del barco. El subproducto sólido, el biocarbón, puede emplearse como mejorador de suelo en aplicaciones adecuadas. El sistema convierte parte del problema en recurso, aunque siempre dentro de límites técnicos y ambientales. Las aguas residuales forman otra dimensión. El agua de duchas, lavabos, lavanderías, cocinas y baños no puede ignorarse. Los sistemas avanzados de tratamiento separan sólidos, degradan materia orgánica, filtran y desinfectan. El objetivo es que el agua tratada alcance estándares estrictos antes de cualquier gestión posterior. Esta tecnología es esencial porque el barco opera en ecosistemas sensibles, cerca de costas, islas y arrecifes donde la contaminación tendría efectos visibles. La limpieza del barco también produce una demanda constante de productos, agua y personal. En una estructura cerrada con miles de personas, la higiene tiene un papel similar al de una infraestructura sanitaria. Barandillas, baños públicos, ascensores, mesas, piscinas, camarotes y cocinas requieren rutinas permanentes. El control de enfermedades gastrointestinales, virus respiratorios y contaminación cruzada depende de procedimientos repetidos miles de veces. La basura revela el lado menos glamoroso de la vida en alta mar. Cada lujo genera una consecuencia material. Un cóctel deja vidrio, hielo derretido, fruta usada, servilletas y agua de lavado. Una cena genera restos orgánicos, vajilla que lavar, grasa, empaques y energía consumida. Un espectáculo produce vestuario, mantenimiento, electricidad, limpieza y reemplazos. Nada desaparece, todo circula. La eficiencia de la Icon of the Seas consiste en ocultar esa circulación sin negarla. El pasajero ve una superficie pulida. La tripulación ve flujos, residuos que bajan, alimentos que suben, ropa que entra, ropa limpia que sale, agua que se trata, calor que se recupera, materiales que se compactan. La ciudad flotante parece ligera porque debajo de ella trabaja una infraestructura pesada. El misterio ambiental de la Icon of the Seas está en esa tensión. Es una maravilla de ingeniería y, al mismo tiempo, un símbolo de consumo extremo. Puede incorporar tecnologías más limpias que sus antecesores, pero sigue moviendo una masa gigantesca para sostener el ocio en alta mar. Esa contradicción lo vuelve fascinante.
Alrededor de 2.350 personas trabajan a bordo para que el barco funcione como hotel, teatro, restaurante, planta técnica, centro comercial, hospital, parque acuático y sistema de transporte. Sin esa población laboral, el Icon of the Seas sería una estructura inmensa e inmóvil. La tripulación vive en una ciudad paralela. Sus camarotes, comedores, áreas de descanso, oficinas, lavanderías, gimnasios y salas comunes están separados de las zonas de pasajeros. Esta separación permite eficiencia, privacidad y control operativo. No responde únicamente a la jerarquía social. Responde a la necesidad de mover personal, suministros y residuos sin congestionar los espacios turísticos. Los turnos organizan la vida. Un crucero nunca cierra. Mientras unos pasajeros duermen, otros caminan, otros comen tarde, otros asisten a un espectáculo y otros regresan de excursiones. Siempre hay baños que limpiar, ascensores que revisar, alimentos que preparar, máquinas que vigilar, cámaras que monitorear y alarmas listas para activarse. La tripulación trabaja en rotaciones que cubren las 24 horas. La diversidad de nacionalidades crea un microcosmos global. En un mismo barco pueden convivir trabajadores de decenas de países, con idiomas, religiones, comidas y costumbres diferentes. El inglés funciona como herramienta común, pero la vida cotidiana depende de reglas compartidas, entrenamiento y jerarquías claras. En un espacio cerrado, la convivencia no es un detalle, es infraestructura social. La seguridad es una obligación constante. Los tripulantes reciben entrenamientos periódicos para incendios, evacuaciones, emergencias médicas, caída de persona al agua, contención de derrames, cierres de puertas estancas y asistencia a pasajeros. Un barco con miles de turistas no puede improvisar ante un incidente. Cada trabajador tiene un rol asignado. En una emergencia real, el camarero deja de ser camarero y pasa a formar parte de un sistema de respuesta. El centro de seguridad del barco opera como un cerebro interno. Desde allí se monitorean cámaras, sensores de incendio, alarmas, puertas, compartimentos, accesos restringidos y situaciones inusuales. La vigilancia no busca únicamente prevenir delitos. Busca detectar humo, aglomeraciones, fallos técnicos, pasajeros desorientados, accesos indebidos y cualquier anomalía que pueda crecer dentro de una estructura cerrada. La medicina a bordo también forma parte de la ciudad secreta. Un barco de esta escala necesita centro médico, personal sanitario, equipos de diagnóstico básico, medicamentos, protocolos de aislamiento y coordinación con autoridades en tierra. A bordo pueden ocurrir mareos, fracturas, infecciones, reacciones alérgicas, problemas cardíacos o accidentes en piscinas y escaleras. En casos graves, el barco debe coordinar evacuación médica, cambio de ruta o asistencia en el puerto más cercano. La tripulación también enfrenta una condición psicológica particular: vivir donde se trabaja. En tierra, la jornada termina y la persona sale del lugar de empleo. En un crucero, el lugar de empleo es también casa, comedor, gimnasio, bar, pasillo y horizonte. La rutina puede durar meses. Por eso, las áreas exclusivas para personal cumplen una función crítica. Comedores propios, espacios de descanso, entretenimiento, comunicación con familiares y zonas de privacidad ayudan a sostener el rendimiento humano. En barcos modernos, las cabinas de tripulación han mejorado respecto a generaciones anteriores. Los diseños buscan aprovechar cada metro, ofrecer algo de privacidad y reducir la sensación de encierro. Aún así, la vida sigue siendo compacta. La tripulación comparte espacios, horarios y normas estrictas. La ciudad secreta existe para que la ciudad turística parezca despreocupada. Cada gesto visible tiene detrás una cadena humana. Una cama hecha implica lavandería, camarista, logística de textiles, almacenamiento y supervisión. Un restaurante abierto implica compras, cocina, limpieza, vajilla, mantenimiento, seguridad alimentaria y atención. Un espectáculo implica técnicos, artistas, vestuario, sonido, luces, ensayos, limpieza y coordinación con horarios de cena. El barco no se autosirve. Parece autosuficiente porque miles de manos lo mantienen en movimiento. El Icon of the Seas no solo transporta personas, diseña comportamientos. Su arquitectura está pensada para que los pasajeros se muevan, consuman, descubran espacios y permanezcan dentro de una experiencia continua. La economía del crucero depende del boleto, pero también de todo lo que ocurre después de embarcar. La estructura incluye más de 20 opciones gastronómicas, bares, tiendas, zonas de espectáculos, casino, spa, excursiones,
experiencias familiares, áreas exclusivas y alojamientos de lujo. Cada elemento cumple una función económica. El barco vende descanso, pero también vende acceso, mejora, especialidad, bebida, recuerdo, tratamiento, juego, comodidad y exclusividad. La distribución de espacios guía el flujo de personas. Las zonas de alto tránsito pueden ubicarse cerca de tiendas, bares o puntos de consumo. Los restaurantes de especialidad ofrecen experiencias diferenciadas. Los paquetes de bebidas transforman el consumo en tarifa anticipada. Las excursiones en puerto extienden el negocio más allá del casco. El casino convierte el ocio nocturno en una fuente adicional de ingresos. La suite familiar de varios niveles, con comodidades extraordinarias, representa el extremo simbólico del crucero como producto aspiracional. La economía a bordo usa una ventaja poderosa, la sensación de separación del mundo cotidiano. En tierra, una compra compite con obligaciones externas. En el barco, todo está integrado en una burbuja de vacaciones. El pasajero no camina por una ciudad con precios dispersos, sino por un entorno cerrado donde cada experiencia parece parte natural del viaje. La tarjeta o pulsera de pago reduce la fricción. Gastar se vuelve casi invisible. El entretenimiento también cumple una función logística. Un espectáculo masivo no es solo arte. Es una forma de concentrar a cientos o miles de personas durante un periodo controlado. Un parque acuático distribuye familias durante el día. Un área solo para adultos separa al público. Un jardín interior ofrece descanso sin ocupar cubiertas exteriores. La programación crea ritmo urbano. Sin esa programación, la población flotante podría saturar zonas clave. El diseño del barco produce asombro. El Aquadome, con su estructura de vidrio y acero, funciona como emblema visual. Las piscinas suspendidas, los toboganes, la pista de hielo, los teatros y los vecindarios temáticos convierten la ingeniería en espectáculo. La gente no solo viaja en el barco, viaja para estar dentro del barco. Ese cambio es decisivo en la historia de los cruceros modernos. El destino ya no es únicamente una isla o un puerto. El destino es la propia máquina. Este modelo económico exige una inversión gigantesca. Construir un crucero de esta clase puede costar miles de millones de dólares. La rentabilidad depende de la alta ocupación, tarifas dinámicas, ventas a bordo, eficiencia energética, rotación de itinerarios y capacidad de convertir el barco en una marca en sí mismo. El Icon of the Seas no es solo una embarcación. Es un producto global, fotografiable, viral y diseñado para generar conversación. El misterio social aparece en la convivencia de extremos. En las cubiertas superiores, el barco promete libertad, abundancia y ocio. En los niveles inferiores, exige disciplina, jerarquía y trabajo continuo. Para los pasajeros, el mar es paisaje. Para la tripulación, el mar es un aislamiento laboral. Para la compañía, el mar es escenario económico. Para los ingenieros, el mar es una fuerza física que debe calcularse. La ciudad flotante funciona porque cada grupo vive una versión diferente del mismo espacio. El turista habita el resort. El técnico habita la máquina. El oficial habita el sistema de riesgo. El cocinero habita la producción. El médico habita la posibilidad de emergencia. El empresario habita el flujo financiero. Todo ocurre simultáneamente dentro del mismo casco. Ese es el verdadero carácter de la Icon of the Seas. Es una ciudad, una fábrica, un teatro, un hotel, una central energética, una planta de agua, un centro comercial y un experimento social. Su grandeza no consiste solo en transportar 10.000 personas. Consiste en hacer que esas 10.000 personas acepten una ilusión, que vivir varios días en medio del océano puede sentirse tan normal como alojarse en una ciudad costera.